han procedido a la adjudicación del contrato para la redacción del oportuno proyecto. Consta que a los 6 días se ha firmado una factura del mismo con fecha 29 de diciembre de 2015 por un importe de 18.974. Dado que no se ha vendido ninguna parcela, que todas las previsiones apuntan a que no se venderá ninguna y que toda inversión presupuestaria estaría supeditada a la venta de las mismas, ¿qué garantías nos da el equipo de gobierno para que esta gestión tenga éxito? Si antes de finalizar la legislatura no se ha vendido ni una sola de las parcelas, ¿quién asumirá la recuperación del importe de 18.974 euros del coste del proyecto y de dónde proceden los fondos para la financiación del proyecto? Le contesto yo. La garantía que le da el equipo de gobierno es total porque el proyecto está hecho. Si antes de finalizar la legislatura no se han vendido ni una sola, ¿quién asume la recuperación? O sea, el ayuntamiento lo que ha hecho es encargar un trabajo, un proyecto técnico que tiene el ayuntamiento y que es del ayuntamiento. Por tanto, no entiendo qué hay que recuperar para el proyecto nuestro. Usted que plantea devolverle el proyecto a alguien y nos devuelva dinero, es que no entiendo muy bien. Y luego, ¿de dónde proceden los fondos para la financiación de este proyecto? Son recursos propios del ayuntamiento. ¿De acuerdo? Sí, una cosa es claro, es que siempre aquí se ha dicho que en los presupuestos precisamente no está contemplado. Y cuando se efectúen las ventas de las parcelas, con la venta de las parcelas se hagan ingresos correspondientes. Además, va 4 años sin ejecutar, sin venderlas. Y aquí siempre se ha dicho que las ventas siempre es por la que salen. Aquí está saliendo y no se contra ninguna. La urbanización. Estamos haciendo del documento técnico del proyecto. Y los recursos que estaban destinados, que son la famosa parcela, al final resulta que mira por dónde, no sé si algún compañero ha comentado lo mismo, se podría haber hecho alguna permuta con la bodega todo, se podría haber aprovechado precisamente de esta situación. ¿Qué tiene que ver? No tiene que ver nada, esto lo digo yo. Usted también dice muchas cosas aprovechando que Pisura no pasa por Piñatul. Entonces, que también lo contestaré yo. Por decreto de la alcaldía 760-2015, firmado el 23 de diciembre, se adjudica una obra de entubado y construcción de coleta. Deduzco que la adjudicación de esta obra es en la zanja del desvío del cauce del arroyo, Valdemudarra. Anterior obra que financiamos a la Confederación Hidrográfica del Duero, que aún está pendiente de que nos devuelva el importe de la misma. Por ello, esta es una actuación tan de manera necesaria, dado que es competencia de la Confederación, qué parte nos financia, por qué se adjudica después de estar hecha, cuántos presupuestos han solicitado de su importe, de dónde proceden los fondos para la financiación. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Esta obra a la que hace referencia es una obra hecha en un camino municipal. Por lo tanto, hecha en un camino municipal financiada con recursos propios del ayuntamiento. El coste ha sido de 13.800 euros, más o menos. La forma de adjudicación ha sido mediante adjudicación directa como contrato menor. ¿Cuáles han sido las causas o motivos por los que DEI de España nos haya interpuesto recurso contencioso administrativo y qué es lo que nos reclama? Sí, gracias. Y perdone, me voy a remitir a la anterior pregunta que se me ha olvidado responder a una de las cuestiones. Como hace una pregunta y a la vez la subdivide en 4, se me había olvidado la segunda a la que hace referencia, que es por qué se adjudica después de estar hecha. Y le aseguro que no es así. Previamente se ha adjudicado por decreto y después se ha ejecutado. Pero pues ya el decreto que se correcta porque pone adjudicación en el decreto, así que en 2 días no da tiempo a ejecutar esa obra. Cuando ya tenemos constancia, que lo hemos hablado en comisión, ya estaba hecha. Por lo tanto, sí, aquí pone por decreto, entonces la literatura un poquito mal, o puede ser adjudicado. No me vuelvas para atrás. Quinta pregunta. Lógicamente, la reclamación del contencioso planteado por la empresa debe a una reclamación del importe que en su día abonó en concepto de impuesto de obras, del ICIO, impuesto de construcción, instalaciones y obras, por casi 300.000 euros, 296.000, quiero recordar, por un impuesto, por una construcción que luego al final pues, no se materializa. Gracias. El antiguo Museo de la Radio es una inversión que no nos podemos permitir el lujo de tenerla cerrada. Son múltiples las propuestas que venimos planteando a lo largo de varios años en respuesta a la solución de alternativas por parte del equipo de gobierno. Y ante la falta de estas iniciativas, sin que trasieran, pedimos y proponemos que sería conveniente convocar públicamente un programa de proyectos, ideas u otras alternativas para poner en funcionamiento este edificio, que contribuya a enriquecer y potenciar los servicios, prestaciones sociales, entre otras actividades para los ciudadanos, para que este edificio a su vez justifique su fuerte inversión y no desaparezca. Tiene la palabra la concejala. Gracias, señor presidente.
Bueno, como bien sabéis, hemos ido viniendo de una recesión económica que ha sido bastante importante y a medida que se está mejorando, en cuanto podamos llevarnos a cabo algún proyecto para dar uso al museo, para eso. No nos parece prudente es convocar un concurso de ideas cuando no hay un presupuesto sobre el que trabajar. Segundo, luego. La especie de asientos de madera y los cipreses enfermizos al lado del convento de San Pablo presentan un aspecto muy deteriorado por el paso del tiempo y por la ausencia de mantenimiento, además de un poco insalubre y de malos olores por las frecuentes micciones de algunos desconsiderados. Además, en mi opinión, coincidente para de muchos peregrinos y visitantes, confunden estos asientos con ataúdes, lo que da a este entorno un aspecto lúgubre y triste. En mi supino entender en el arte de la decoración, considero que no es el ornamento más adecuado en ese entorno. Por todo lo expuesto, proponemos que se elabore un proyecto de reacondicionamiento con el correspondiente crédito para que el aspecto de este entorno se adecue a prestar un entorno visual más agradable y saludable para todo el mundo en general. Gracias, señor presidente. Bueno, pues yo desde la Concejalía de Obras me comprometo a estudiar su ruego y a ver cómo podemos mejorar esa zona de una forma más vistosa para todos. Muchas gracias. El camión encargado de la recogida del cartón para su reciclado habitualmente lo hace a las 3 de la mañana en el centro de la localidad, lo que ocasiona grandes molestias a los residentes. En estas zonas, por una gran profundidad. Pedimos que prohíban a la empresa responsable efectuar estas recogidas en el centro de la localidad de lugares próximos donde residen personas en horarios nocturnos, ya que no es una recogida excepcional. Gracias, señor presidente. Indicarle que es un horario que no nos consta que se esté haciendo esa recogida. Pues intentaremos informarnos y ver. Puntualmente algún día, como puede ser en fiestas, puede que se produzca. No, los vecinos, inclusive, posiblemente que el camionero se acordará de alguien que le ha increpado, lo digo precisamente porque no es la primera vez que me lo comentas. Pues, si realmente ocurre, pregunta a la empresa para que se entienda. Pedimos etapen los enormes baches en las vías públicas del cruce de la carretera de Cuellar con la avenida Villena y calle Mercado Viejo por su alta peligrosidad. Y luego pasamos a las preguntas y ruegos que quedaron pendientes. El pleno. Falta esta de contestar. Perdón. No, está rápido ya. Disculpen. Tiene la palabra. Bueno, pues hablamos en la comisión el informe de que admitimos su ruego y que, bueno, como ya saben que hay partida para esta actuación, pues en la mayor brevedad posible lo arreglaremos, que falta. Concreto, vamos a ver, el problema, si esperamos a que se ejecute la unidad de actuación que está aprobada del presupuesto, yo creo que es conveniente tapar el bache porque si tenemos una caída, un accidente de una moto, o la rotura de una rueda, o alguien quiere arreglar la rueda gratis, va allí para el coche y se la tenemos que reparar. Entonces yo creo que en ese sentido, la picaresca es que... digo que se haga un orden ya, pero que las plantas de abandonado están cerradas. Nos han dicho cuánto hagan alguna. Actúa con un... Vamos a ver, en frío hay muchos sistemas, venden unos botes aunque son un poquito caros para taparlos y dura una semana, dura 2 días. Sí, por lo que ya 2 días. Sí, por los también, pero es que hay que hacerlo. Poner algo, señalizarlo, o al menos señalizarlo. Y una señal con precaución hasta que se haga, y eso no sería, señor Hernández, que es así. No, estamos hablando de otra cosa. Bueno. Muchas gracias. Quedaron 2 preguntas, creo, nuevos, pendientes, ya para leer así de todo, pero que no. Quiere conocer las circunstancias de la ausencia del decreto de delegación de la alcaldía en el primer teniente de alcalde para la celebración de elecciones de las mesas electorales y la razón por la que no se somete a la consideración del pleno todas las proposiciones presentadas por su grupo. La primera, en relación a las circunstancias por la delegación, pues simplemente porque no pude asistir, ni para firmar el decreto ni para delegar. Tenía previsto asistir y por cuestiones laborales no me dio tiempo a llegar, sobre todo también por circunstancias climáticas que estaba allá. Pues, naturalmente, cuando no está el alcalde, no hace falta hacer el decreto que lo sustituyese. Y en la tercera, que quieren avanzar, pues imagino, no quiero recordar todas, pero alguna de ellas entiendo que, porque no ha sido competencia de la alcaldía, la tercera pregunta, la razón por la que no se mete en consideración del pleno, por condiciones, creo que será el motivo por el que no se sometieron. ¿De acuerdo? Y pasamos a las preguntas del Grupo Izquierda Unida. Ruego que no ponen los platanés ni las acacias en agosto para evitar que perdamos más árboles por enfermedad. También le pido
pedido que enlace los plataneros de los parques y los barrios como corresponde y que recoja todos los árboles muertos en lugar de taparlos con cemento. Tiene la palabra el concejal. Gracias, señor presidente. Al primer ruego que hace, decirle que es un tema que ya se ha tenido en cuenta, además que nos ha cambiado el capataz que lleva el tema de jardines, ya se ha hablado con él. De lo de enlazar los platanés en los parques y en los barrios, decirle que antes estaban enlazados, en algunos barrios nos han pedido que les desenlacemos. Es una cosa que según el barrio nos van pidiendo y sobre todo la zona más afectada. Por eso no están todos ni enlazados ni todos desenlazados. En algunos nos han pedido que cortemos el árbol y pongamos cemento. También se lo digo. Y en lo que dice de los árboles muertos, en lugar de taparles con cemento, solo se han tapado en las zonas que afectaban a zonas de aparcamiento de vehículos, que se ha intentado repoblar y cada vez que se aparcaba salíamos árbol por semana. Le permite un momento. Mira, le voy a contestar con el tema de Paso de Valdovar. Este año pasado, yo no sé si fue gestión mal de ayuntamiento o del capataz que teníamos. En agosto de este año se podaron los platanés y las alcacias del Valdovar y se nos han secado 3. El año anterior se podaron y se secaron 2. Pero fíjense qué cosa, que yo le mandé parar al capataz, pero como no pintamos nada a la oposición, siguió adelante. Señor Roberto, le llamó a usted, estuvo con usted hablando, y usted le dio la orden de seguir podando los platanés. Se lo va a explicar a los que están aquí del pleno por qué motivo dio usted esa orden ese día. Esa no lo puede dar usted porque sabe que se van a secar y ahí me remito a los hechos. No me diga que no, señor Raúl, que de otra cosa no entenderé, pero de esto no me va a pillar a mí, ni usted ni nadie. Se lo digo. No se han secado. Se han secado, señor Roberto. Y yo creo que usted no daría esa orden. Le digo que usted no creo que la daría. Porque eso no se puede consentir, que una poda en agosto se puede hacer. No. Lo que le digo es que usted dijo que es que había poca luz para los encierros. Exactamente. ¿Y qué hacemos? ¿Cortamos los árboles porque hay encierros? No, están secos, señor Roberto. Están secos. No me hable del arbolado, que es lamentable que usted en ese momento no me haría caso a mí, por lo menos en el momento que yo le mandé parar a este señor. Pero es que ya no se ejecuta eso solo. Señor Raúl, a mí, la verdad, los vecinos pueden decir muchas cosas. El arbolado es nuestro. Fíjese lo del corralillo, lo bonito que estaba. Ustedes no conocen el espolón de Aranda, el de Burgos, no conocen el espolón de Roa, que están todos platanés entrelazados. En el barrio del Valdovar, que tenemos aquí una concejala, ¿no estarían más bonitos todos entrelazados de arriba abajo? Una preciosidad, se lo digo sinceramente, y ya lo entiendo de eso. Es lamentable lo que está pasando con la jardinería en Peñafiel. Y le digo una cosa, yo, un responsable, es el encargado que hemos tenido, que era ese, que le tenía que haber cortado entre los vuelos a este señor. Porque, no, le voy a decir una cosa, los vuelos en el sentido bueno, no entiende eso. Fíjese en el Valdovar cuando ustedes dan una orden de cortar un árbol porque deteriora, escúcheme bien, porque está deteriorando a una finca particular. Qué casualidad que pasó por allí. Y está allí el olmo, porque hace un asiento en el olmo. El olmo es el único árbol que no, encima, no como los chopos, que viene la siguiente pregunta. Ese olmo, el único que no estorbaba, va y le corta. Y le digo, ¿cómo estás cortando este árbol? Me lo ha mandado al ayuntamiento, digo, me extraña que te van a cortar el único olmo que no estorba en el parque de Valdovar, en el medio, que hace un asiento allí. Está allí, menos mal que tenemos el testigo allí. Y sin embargo, el árbol que está deteriorando a una finca particular, ahí tenemos ese olmo, que tendremos que cortarle, porque no podemos dar esta imagen del peligro que tiene, que está cayéndose en una finca particular. Señor Raúl, se lo digo sinceramente, yo no digo que usted sea responsable, porque este señor que hemos tenido últimamente, yo se lo comenté y paré, pero claro, al fin y al cabo nosotros no podíamos ejecutar esa orden, es decir, siga usted no podando los árboles que estamos quedándonos sin pasión en el Valdovar. Bueno, ya hemos dado, usted se ha dado la explicación, el motivo por el que se han cortado las bromas para que hubiese luz en el recorrido del encierro para los encierros nocturnos. Pasamos al segundo ruego. ¿Bajo qué modo de licitación se llevará a cabo la poda de árboles del Valdovar? Además de la poda, ¿qué actuaciones se llevarán a cabo? ¿Hay un plan para adecuar la zona que mejore las prestaciones que ofrecemos a los bañistas y visitantes? Bien, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Creo que como ya le indiqué en la comisión que estuvimos hablando de este tema,
se ha pedido a una empresa que nos realice un estudio. Todavía no nos ha pasado ni el estudio con la solución que se podría adoptar, ni el presupuesto. Cuando tengamos el presupuesto y veamos el coste económico que esto supone, se decidirá el modo de licitación. Y lo que sí que le pregunto, o le pido, ya que usted alardea siempre de que conoce tanto de los árboles, que por supuesto. Si usted tiene alguna solución, yo le agradezco que me ayude a mí o a la empresa. No, por supuesto, que me ponga a disposición del ayuntamiento, del ayuntamiento. Pero es que ya me he puesto a disposición hace mucho tiempo el tema del Valdovar. Yo he requerido aquí en el Pleno, años atrás, fíjese, señor Raúl, de que... no está usted, pero se lo va a explicar por cómo se dan las soluciones. Años atrás, ir quitando chopos papeleros y reponer con árboles algunos de hoja perenne. No todos, cuesta mucho dinero, sabemos que vale mucho dinero, pero es que el parque de Valdovar se lo merece, porque es un parque que es muy visitado, tanto que visitas de niños, de mayores y de lo que queramos. Pues claro que tengo solución, quitándoles enteros los árboles, no nos queda más remedio, porque si vamos a hacer una inversión con una poda, le digo desde aquí que no son soluciones. Esos árboles tienen una vida y se acabó la vida de los chopos papeleros. Claro, el problema es también, que me van a contestar a lo mejor así, no vamos a quedar desolado el parque, que estoy de acuerdo, pero fíjense si años atrás hubieran hecho caso un poquitín al concejal de Izquierda Unida. Tendríamos un parque ahora ya precioso para Peñafiel. Sí, con un coste, claro que es un coste, no sé. Lo primero que hay que coger, si queremos quitar árboles, sabemos que tenemos que llevar algún árbol escayolado, porque no vamos a poner un platané de 2 años, porque entonces sería un desierto eso. Claro que es costoso, pero vamos a hacerlo poco a poco, se lo digo sinceramente. El tema del árbol de Peñafiel a mí me preocupa. La plazuela del mercado, este año los taxistas mismos, señor Posada, lleno de pulgón. Es que hay que tratar los árboles. Las alcáceas, igual hay que tratarlas. Los platanes este año, todos enfermitos, se lo digo sinceramente, y me preocupa a mí. Y es una solución que no cuesta tanto dinero. Hay que tratar el arbolado. Este año no se ha tratado, señor Raúl. No sé. Mire, no he visto tratar este año en el Valdovar y paso todos los días 4 veces. En el barrio del Valdovar, completamente, en el barrio del Valdovar, se han tratado hasta 3. Pues hombre, aquí tenemos una concejala, la señora Adriana, y estaban blancos como la morina. ¿Sabe lo que es eso? Se lo va a explicar, señor Raúl. Oidio. Igual que las alcáceas. Yo estoy hablando con ellos, hombre, con los responsables. ¿Cuánto hace que lo echáis para las alcáceas? Tenemos clorosis en las alcáceas. Y es una enfermedad que ahora mismo se está y seca la alcácea. Hay que tratarla, un poquitico, el hierro. Hay que tratarla, señor Raúl. Se lo digo por bien, que no crea que me vengo aquí a echar la bronca ni nada. No se preocupe, que no tengo nada en contra de usted. Tengo la cosa de que estamos perdiendo el arbolado de Peñafiel. Se lo digo sinceramente. Si no nos ponemos duros con los responsables, que son los jardineros de Peñafiel, nos vamos a quedar sin arbolado de Peñafiel. Y es una pena, porque a mí el arbolado, y a todo el mundo, creo que nos gusta. Y tenemos un problema muy serio. Vamos a ver si lo vamos a solucionar. Cuente conmigo para lo que haga falta. Se lo digo sinceramente. Me llame cuando quiera para ir a ver los platanés, las alcáceas o lo que quiera, que algo sí que entiendo. No tengo más argumentos. Muchas gracias. Pasamos al 3, ¿no? ¿A qué criterio obedece la organización de la circulación en la calle de Niñas? ¿Por qué se ha decidido prohibir el tránsito en una dirección? Tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, cuando cometimos la obra fue para mejorar la pavimentación, ensanchar las aceras y habilitar una zona de aparcamiento. Entonces, al ensanchar las aceras y hacer la zona de aparcamiento, lógicamente estrechamos la calle para... No permite el doble sentido, entonces ahí estamos en la calle. Tuvimos que hacerla sobre un sentido porque luego ya no podían pasar dos, lógicamente, y pues, valorando la mejor opción y decidimos darle esa dirección. Yo, mire, te voy a hacer un comentario que me están haciendo los vecinos. Es que hay vecinos que les han castigado por toda la vida. Fíjese el problema de poder seguir aquí a tener que dar la vuelta y salir a la general otra vez. Eso es un castigo, una calle que no tiene trato. Se lo digo por los vecinos. No crea que yo no vivo ahí. He estado a verlo, y verdaderamente hay esa calle. Aunque tuviera 2 direcciones, no pasaría nada. No tiene tanto tránsito. Es lo de... Claro que vive usted un poco más arriba. Ya nos callan ellas, ¿no? Señor Roberto, que no le digo que usted vive y no tiene más tránsito de que este. Bueno, se lo estoy diciendo por los vecinos, que a mí son los vecinos los que me lo están comentando.
Y yo creo que también debíamos de comentar a los ayuntamientos con los vecinos que también tienen que algo que decir, porque a ellos les parece, claro, que es muy lamentable, se lo digo sinceramente, toda la vida me levanto y no puedo ir para allá. Fíjense que avería, es una avería seria, Sí. Eso nos pasó en la calle San Juan. Si el ayuntamiento en su día, el centro cultural, lo retranqueamos un metro más, hubiéramos dado opción al eje de Peñafiel, señor Roberto. No me diga que no, a eso, que todos sabemos el problema de ahí, El casco histórico de Peñafiel, perdónenme, el casco histórico de Peñafiel es como es. ¿Cómo es? No es el centro cultural. Usted conoce la calle San Juan, las bodegas. Sí. Tiene la dimensión que tiene. Tenemos que pensar en las personas. Sí. Se puso en marcha un plan de eliminación de barreras arquitectónicas, de ensanchamiento de aceras para que las personas también transiten, no los coches ni los tractores, esas cosas, también las personas, que es importante. Sobre todo hay que pensar en las personas mayores, en los niños. Mire, esa calle, la calle San Juan, ¿cuántos niños van al colegio por esa calle? Muchísimos. ¿Cómo eran las aceras antes? Yo las conozco. Sí. Fue la primera obra que También pensar también en las personas, porque el que va en el coche, a veces le da igual tardar 2 minutos más o dar la vuelta un poco más, que si garantizamos la seguridad de las personas. El tráfico, naturalmente, se ha mejorado muchísimo. Y en la calle San Juan yo he conocido atascos monumentales, con tractores y galeras incluidas. ¿Vale? O sea, no me dé usted a mí... Señor Roberto, yo creo que estamos mejorando en ese sentido. Los vecinos, me parece muy bien, yo personalmente a los vecinos de la calle Arenilla se lo he explicado. Pero lo que le tengo que decir es que no solamente hay que pensar con el vecino directamente identificado, sino con los vecinos del pueblo. Porque el vecino de la calle Arenillas también utiliza, por poner un ejemplo, la avenida de Villena. Entonces, yo creo que aquí hay que pensar en el interés general de todos los vecinos, naturalmente, y que el tráfico, y tanto el peatonal como el de vehículos, sea lo más seguro posible para todos. Se ha reducido mucho la siniestralidad en el municipio de Peñafiel, de accidentes, de golpes con coches. Pues eso es lo que tenemos que valorar. Si se ha mejorado ese aspecto, y respeto a cada vecino naturalmente que esté directamente implicado, va a intentar, como no puede ser de otra manera, pero desde el ayuntamiento tenemos que pensar un poco en la amplitud de miras y el interés general de todos los vecinos, que por esa calle no solo transitan los vecinos de esa calle. Yo paso de manera habitual y muchas personas, muchas personas, hay algún concejal más de la zona, que esa calle tiene mucho tránsito. Bueno, se ha pretendido también garantizar el aparcamiento, porque esa calle tiene problema de aparcamiento. Es una calle muy larga y no hay aparcamiento. La dimensión de la calle es lo que es, las casas son las que son, no podemos tirar casas, no está consolidado y ya está, es lo que hay. Garantizamos aceras anchas para que pasen los peatones y una zona de aparcamiento para los vecinos. No queda más que un sentido. Donde se ha podido hacer los sentidos, pues se ha hecho los sentidos. Pero ese es el motivo, no hay otro. Mire, le voy a decir una cosa ya para terminar. No quería, además no lo llevo a este tema aquí, que a lo mejor si me lo permite se lo voy a comentar con el tema de las aceras. Tenemos un problema con las aceras en Peñafiel, que no nos pase nada, señor Roberto. Se lo digo porque estamos ocupando las aceras que son públicas, no son privadas. ¿Qué va a pasar cuando tengamos un percance aquí en Peñafiel, que estamos ocupando todas las aceras? Ustedes todos lo sabemos. Las aceras de Peñafiel, que no puede pasar la gente. Dice usted que quiere dar aceras para que pasen los niños. Estamos ocupando las aceras con los carrales del Peñafiel. Es problemático, se lo digo sinceramente. Yo no tengo nada en contra de los bares, de la hostelería, pero ocupar las aceras como estamos ocupando ahora mismo, la calle derecha al Coso. Dígame usted ahora mismo qué problema vamos a tener ahí. Ese problema va a repercutir a los vecinos de Peñafiel en cuanto una señora se caiga o haya un accidente de un niño. Lo sabemos todos, y no tengo nada en contra de nada, pero esas aceras tienen que estar libres porque mi madre, la mujer de ya hablo de mi madre de 85 años, mi madre ahora mismo no puede pasar por la acera. Ustedes lo estamos viendo el ayuntamiento y no decimos nada hasta que no me vengan problemas. Seguro, se lo digo esto porque usted ha potenciado las aceras. Pero, hombre, si aquí las tenemos tapadas todas. Seguro que esas, señor Roberto, esas cosas no están autorizadas por el ayuntamiento. No le digo nada, señor Roberto, no le digo nada porque ¿sabe lo que le dije antes de que aquí, ¿sabe quién ha hablado mal? El señor Posada. Va a salir luego a la calle de que quiere quitar de la hostelería, si nos quita los carrales de las aceras, ya estamos, llevamos razón, y a lo mejor no está permitido por el ayuntamiento. No creo que dé ese permiso porque no le puede dar al ayuntamiento, Una acera no la puede ocupar nadie, que no es de la hostelería. Yo, con autorización. Con autorización, pero hombre, le digo que pueda pasar una persona.
Yo no estoy en contra, pero que las aceras las estamos ocupando ahora mismo, ¿eh? Avanzamos, porque tiene No, que sí, pero va a ocupar más que no. No, pero José Roberto, son temas importantes. Sí, que si me entiende usted, casi usted que me ha dicho a mí de las aceras que queremos lo de la calle San Juan y lo otro, por eso le sacamos la acera. Pasamos al punto cuarto. ¿Cómo se beneficiará Peñafiel del incremento del 5% en los planes provinciales de 2016-2017? Tiene la palabra. Gracias, presidente. Pues el mayor o menor beneficio que puede obtener el Ayuntamiento de Peñafiel en planes provinciales dependerá un poco del tipo de obras que se incluyan en el Plan Bienal de Inversiones 2016-2017. El quinto ruego. ¿Qué criterios siguen para distribuir los fondos destinados al mantenimiento de caminos de concentración? ¿Cuánto dinero se ha destinado en los últimos años a la mejora de los caminos de Padilla, de Ayuso y Medina? Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Usted es veterano en esto. Seguro que de caminos también sabe, además de árboles también sabe de caminos. Es mi obligación. Y las cantidades que se han destinado al arreglo de caminos ha dependido siempre de una forma directa a la convocatoria que saca la Diputación para arreglo de caminos. Hace unos años esas subvenciones eran más importantes, entre otras cosas porque ponía dinero la Junta de Castilla y León. Llegó un momento en el que la Junta cortó el grifo, no financiaba esas subvenciones para arreglo de caminos, y entonces los últimos años las convocatorias de subvenciones que ha sacado la Diputación viene a rondar los 1.500 euros para cada ayuntamiento. Nosotros nos comprometemos a aportar otro tanto y en los últimos años las inversiones han rondado los 3.000 euros. Hace unos años han sido de 6 y hasta 9.000 euros. Entonces, lógicamente, hay lo que hay. En cuanto al criterio para arreglo de caminos, pues mire, yo en esto soy más nuevo que usted, pero sé que siempre ha habido una especie de acuerdo con la Cámara, con la Junta Agraria Local, en el sentido de que la Junta se encargaba de arreglar los caminos más periféricos, más alejados del casco, y el Ayuntamiento se encargaba del arreglo de los caminos más próximos al municipio y los más transitados. Ese era un poco el acuerdo que existía entre la Cámara, entre la Junta Agraria Local y el Ayuntamiento. Es cierto que los caminos no están en el mejor estado, nos gustaría que estuviesen en el mejor estado. La disponibilidad es la que hay, y yo desde luego que, como decía, seguro que conoce bien los caminos, se ha solicitado ahora la subvención a la Diputación. Cuando nos resuelvan, nos concedan esa subvención, pues yo no tengo inconveniente en que usted me sugiera o me aporte la necesidad de dar prioridad a un camino o a otro. Pero también quiero decir que en este sentido tenemos que contar con la colaboración de la Junta de la Cámara Agraria, porque si no llegamos. Esa nos habla en estos momentos que ha desaparecido el presidente de la Cámara. Esperemos que se recupere pronto otro para empezar luego ya para el tema, porque están en estos momentos que son impresentables. El sexto. ¿Cuándo estará disponible el kiosco bar de la judería para poder proceder a su licitación? Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, pues deberíamos iniciar en breve. Yo creo que quedamos en un pleno en diciembre con el Partido Socialista y en noviembre, en el pleno de noviembre, y bueno, con el transcurso de las navidades, etcétera. Yo me comprometo en 2 o 3 semanas máximo a hacer una reunión con todos los portavoces, bueno, con todos los concejales que quieran asistir, para debatir sobre las condiciones de alquiler del kiosco bar, y luego pues por lo menos sacarlo en marzo o abril para que a la gente le dé tiempo a explotarlo, etc. Entonces yo en este mes de febrero me comprometo a hacer una reunión y que entre todos lleguemos a un acuerdo y podamos sacar unas bases que sean beneficiosas para el ayuntamiento y beneficiosas para todos los vecinos. ¿Vale? Un momento, le quería comentar que claro que está un poco deteriorada, ponernos manos a la obra, ponerle en condiciones, porque a veces es posible que en Semana Santa, si el tiempo nos acompaña, sabemos que viene gente, si está abierto es un servicio que damos a los vecinos de aquí. Se lo pongas en manos a la obra para arreglarle, para poder ver cualquiera que vaya a verle que esté en las condiciones, y ahora mismo en estos momentos no está en condiciones, claro, si no se acondiciona, no tengo más que... Pasamos a los ruegos del Grupo Ciudadanos. Primer ruego. Para seguir destinando recursos públicos a la limpieza de los cementerios municipales, a pesar de que Fonescas se comprometió a llevar a cabo estas tareas, ¿cómo va a compensar Fonescas al ayuntamiento por haber incumplido las mejoras gracias a las cuales obtuvo esa adjudicación? Gracias, señor presidente. Indicarle lo primero que la empresa no ha incumplido, y según tengo aquí un informe que me pasan, las limpiezas se han hecho con la periodicidad necesaria.
Sí viene a indicarle que, claro, son unas limpiezas puntuales que no quita que se puedan reforzar con otro tipo de personal, que en este caso no es personal del ayuntamiento, pero que en esta época está vinculado con nosotros. Está previsto una limpieza del pasillo y retirada de flores secas, ¿no? Las hierbas y todo eso hay que hacerlo. Luego hay un tratamiento en primavera de herbicidas, pero no contempla constantemente limpieza del cementerio. Si nos puede pasar el informe. Sí, cuando hacen los trabajos. Pasamos al segundo, ¿no? En aras a la transparencia, ¿por qué no han distribuido los espacios de oficina disponibles entre todos los grupos políticos como manda la ley? ¿Por qué niega acceso a la red wifi del ayuntamiento a los concejales de la oposición? ¿Por qué ha deshabilitado el envío de documentos vía email en la fotocopiadora municipal? Esta le contesto yo, decirle que están recogiendo, terminando de recoger los despachos del centro social Mirador, que es donde se va a habilitar la zona. En ese edificio hay problemas de conexión de internet porque no entran más líneas por las que tienen. Pues intentaremos cuando se ubiquen allí facilitar esa conexión desde alguna línea municipal, si se puede compartir con eso. Y que yo recuerde, tiene usted un escrito de la alcaldía en el sentido de que no puede acercarse a la fotocopiadora, por decirlo así. Si necesita un documento, lo solicita, los funcionarios harán las copias que correspondan y se lo entregarán. Hay un escrito mío en relación a una acción. Luego, por favor, yo le ruego a usted que cumpla eso, si le parece bien. Tercer ruego. ¿Cuántas solicitudes constan para comprar parcelas del polígono de la Azucarera y de las Grandes Videos? ¿Tiene una concejal? Gracias, presidente. Pues en base a la información y lógicamente los contactos con la antena local de Peñafiel, con respecto a la compra de parcelas del polígono, a fecha de hoy no hay ninguna persona, ninguna entidad interesada en la compra, y con respecto a las naves vivero en régimen de alquiler, ahí sí que ha habido varias personas que se han interesado y que han acudido a la antena para informarse. Sí que es cierto que por escrito no hay ninguna petición, y lo que están es a la espera de que se apruebe el pliego que establezca las condiciones de alquiler. Cuarto ruego. ¿A cuánto asciende el gasto en asesoramiento legal, intereses de demora en relación al pago de las RAE y el reembolso de la licencia de construcción? ¿Cuánto dinero costará en total hacer frente a estos dos pagos? ¿Tiene la palabra? Gracias. Pues en lo que respecta a los gastos de las GAE, decirle que los gastos de asesoría y asistencia jurídica son 700 euros más IVA, y en cuanto a los intereses tenidos que abonar son 224 euros. Con respecto a la empresa de Leicer, aún no hay gastos generados hasta la fecha para el ayuntamiento, está en fase en contencioso, ha presentado la demanda recientemente, aún no hay ningún gasto y lógicamente habrá que esperar a cómo se resuelva dicho contencioso para determinar los gastos que pueda suponer para el ayuntamiento. Quinto. Las deficiencias en el diseño y la ejecución en la construcción de los nuevos restaurantes de las piscinas municipales se debe, según el propio alcalde, a la instalación de paneles solares en el techo del edificio. ¿Por qué no han facilitado los concejales de la oposición los informes técnicos y el expediente completo competitivo de esta instalación? ¿Van a solicitar un informe sobre la responsabilidad de las deficiencias de estas reformas para depurar las responsabilidades? Voy a contestar. A ver, las deficiencias en el diseño y la ejecución de la construcción, nuevos vestuarios, tanto la piscina climatizada como los vestuarios, son unas inversiones que tienen 15 años, aproximadamente 15 años. Cuando se hace el proyecto hace 15 años, se decide poner unas cubiertas planas. Tiene su lógica, naturalmente. Por lo menos la de los vestuarios tiene su lógica que se ponga una cubierta plana, porque encima de la cubierta es donde van todas las instalaciones de la piscina. Es decir, donde van las bombas de calor, donde van las calderas que calientan el agua, etc. Entonces, yo no veo ninguna deficiencia en el diseño de la ejecución. Es que están así. Yo lo que siempre he dicho, naturalmente se han ido añadiendo otras instalaciones. La planta de microcogeneración, que permite un ahorro de gas, en su momento las placas solares para calentar el agua que nos costase mucho menos dinero, y eso hay que hacerlo ahí, porque las calderas están aquí. No podemos poner las placas a 1 kilómetro de las calderas y traer el agua desde allí. Entonces tiene su lógica. No es que haya un problema, es que son cubiertas planas, tienen los materiales que se usaron, que son la lona asfáltica, tienen una duración determinada, sobre todo en este clima, por el calor y por el frío, por trastos de reserva invernal, y requiere un mantenimiento constante. Yo lo que planteo ahora, en el presupuesto del año 2016,
es que esa cubierta plana, la de la piscina, se arregló totalmente el año pasado. La de los vestuarios, que tiene goteras, filtraciones, etc., lo que planteo es que hagamos una actuación más duradera. Ojalá que no alguien se hace una casa y se construye su tejado sea para toda la vida, no es así. Yo hice la casa y ya he tenido que mandar al albañil porque se mueven las tejas a que me coloque tecas o se pague. Normal. Entonces, tiene mantenimiento. Este tipo de cubiertas pues duran 4, 5, 6 años y que hay que cambiarlas. Y eso pasa en todos lados. No es un problema de eficiencia. Así se concibe, así se ejecutan estas instalaciones. Un proyecto que creo que se hizo con ingeniería bastante fiable. No quiero recordar, ya lo digo que hace muchos años, 15 años aproximadamente, y por lo tanto yo siempre he dicho eso, que el hecho de que esa cubierta tenga instalaciones tan complicadas dificulta que encima se han ido a abordar esas cuestiones. No es que haya informes de ningún tipo, lo que planteo es que tenga eso una actuación más sostenible. Si conseguimos que la cubierta nos dure en vez de 4 años, 10, pues, claro, también lo vamos a gastar, lo mismo el doble o el triple. Pues, bueno, quiero decir, por pulir un poco, que no se trata de que haya deficiencias ni en la ejecución ni en la construcción, que todo se desgasta con el tiempo. Lo que quería decir es... Pero nunca he dicho que es porque se hayan hecho estas cosas, no, que estas cosas naturalmente complican, porque no es una cubierta plana sin ningún trasto encima. No, es una cubierta plana con una bomba de calor, con 2 calderas de gas, con una de microgeneración, con placas solares, eso es lo que hay. Pues eso es lo que le quiero transmitir, ¿no? Lo que quería decir es que si una reparación consiste en reemplazar lo que estaba con otra cosa igual. Cuando uno cambia la rueda, con otra rueda igual. Si usted va a poner un techo diferente o va a afrontar la obra de otra manera, eso implica que la primera vez, la manera que lo hizo la primera vez no era la correcta. Lo que yo quería decir es que si cuando se instalaron el peso adicional de los paneles, creo que no habían pasado 15 años, no han pasado 15 años desde tal... Entonces, se hizo una mejora importante para tener un ahorro económico en la hora de caleta del agua. Y los materiales que se utilizaban en la construcción hace 15 años no son los que existen ahora, ni mucho menos. Ni mucho menos, hijo mío. Eso también hay que ser conscientes. No sé, si usted me quiere decir que lo que hicieron hace 15 años, pues lo hicieron con los materiales que había hace 15 años. No con los materiales que hay ahora, con ventanas con rotura de puente térmico y cristales, no sé si me entiende. No sé, es lo mismo que se usó en el kiosco bar y en el kiosco bar no ha habido que... Efectivamente, pero es lo que había. Y antes las cosas se hacían de adobe. Y no sé, si quiero usted un debate sobre si los materiales que se utilizaban en las construcciones hace 15 años, pues naturalmente ha evolucionado mucho todo. Y gracias, o sea, y no ha evolucionado más, sobre todo el sector de la construcción, por la crisis económica. Si no hubiese evolucionado más, se han ido incorporando otro tipo de materiales, más resistentes, en fin, todo eso me imagino que es ahora. Sí, ¿vale? Pero quiero decirle eso, que no van a pedir responsabilidad a nadie para hacer una obra hace 15 años que ha durado lo que ha durado. Hombre, tenemos el colegio de la villa, tenemos muchísimas obras que han durado... Fíjese al colegio, claro. ¿Y usted se cree que el ayuntamiento no invierte en el colegio todos los años? El techo del colegio, ¿cuántos veces lo cambian? Pero usted se piensa que las tejas del cubierto del colegio son las que eran... Cada 4 años las cambiamos. Usted se piensa que son... Pero el tejado del colegio tiene una bomba de calor y unas calderas de gas. No, pues esa es la pregunta. Cuando usted instaló eso... Que yo sepa, hemos cambiado todas las ventanas del colegio. ¿Le pedimos responsabilidades a la persona que hizo el colegio? Porque puso unas ventanas que no tenían rotura de puente térmico. ¿Quiere usted llegar a ese debate? No las cambió, ha puesto doble ventana. Quiero decir, y eso lleva... Mire el colegio. Sí, mire el colegio. ¿Y estuvo en el consejo? Sí, tiene doble ventana. Seguro sí. Bueno, le quiero decir que no hay más debate. Pasamos al sexto punto. ¿Cuándo van a elaborar la descripción de puestos de trabajo anual correspondiente a este año para que sea aprobado según el apartado I del artículo 22 de la Ley de Bases de Régimen Local? Tiene la palabra el concejal. Gracias, presidente. Sí que me gustaría que me precisara cuál es el documento al que hace referencia. Sí, es una descripción en la que cada puesto de trabajo se indica las funciones que conlleva. Se lo digo porque el artículo 22 al que hace referencia de la Ley 7/85, el apartado I, sí, de lo que habla es de la relación de puestos de trabajo y de la plantilla presupuestaria. En ningún momento habla de descripción de puestos de trabajo manual. Entonces no se ha quedado claro. La descripción que consta en el Ayuntamiento, no sé si es de 2014, yo leí una descripción
en el que pone lo que consiste cada puesto, las funciones de cada... Eso es la relación de puestos de trabajo que se aprobó hace ya bastantes años, creo que 12 o 10, y que en tanto no se modifique, se mantiene. La relación de puestos de trabajo se aprobó hace 8 o 10 años y en tanto no se modifique, ¿Y los nuevos puestos que se han creado o que se han ocupado no...? No ha habido ningún puesto nuevo que se haya creado, no ha habido desde que se... Y si ha habido alguno, se habrá modificado cuando se ha creado ese puesto nuevo, pero si no, no es necesario... La tabla de Excel es suficiente para cumplir con ese requisito, que es donde pone... donde se pone el salario de cada persona, los complementos, los trienios... Con eso se hace. Eso es el anexo de personal que hace referencia como documento del presupuesto. ¿Y la relación? La relación de puestos de trabajo es un documento aparte, no tiene nada que ver con el presupuesto. Vale. Pues pasamos a los ruegos de... Perdón, nos pregunta el Grupo Socialista. ¿Cuáles han sido los motivos para que no se haya convocado la Junta de Gobierno el día 7 de enero y que no se haya convocado? ¿Cómo? Creo. Ya que no se ha convocado, los motivos para no comunicarlo a los portavoces. Le contesto de la comisión. Estaban de vacaciones todos los funcionarios, no se pudo hacer y pedirle disculpas si no le avisaron de que no iban a convocarse. Sí, es que solo por la puntilla, para que lo sepa los que están en el pleno. Sí, como he dicho antes, si esto administrativamente está todo también en el ayuntamiento, yo digo que explique cómo puede haber que estén todos los funcionarios de vacaciones y no se haya podido convocar la Junta de Gobierno el día 7 y ya, lo que es más, no se convoca y no se nos dice que no se va a convocar. Y me contesta usted y se queda tan así, que es que no había personal del ayuntamiento para convocar la Junta de Gobierno. Si eso es una administración adecuada, pues no tengo nada más que decir. Porque, como usted sabe, en la mayoría de las juntas de gobierno, las cuestiones que se llevan, y más en ese en concreto, posiblemente no habría ni asuntos que tratar. Usted ya lo sabe también por sus asistencias. Siempre a disposición de los vecinos para intentar sacar adelante las instituciones que tienen que ir a la Junta de Gobierno, porque sea competencia de la Junta de Gobierno y que tenga que resolverse. Pero repito, la persona encargada de cubrir las juntas de gobierno es secretaría. Corresponden por ley unas vacaciones, no hay funcionario, repito, funcionario que pueda suplir esas vacaciones, no se hace Junta de Gobierno, la siguiente Junta de Gobierno que ha habido, se han tratado los asuntos que ha habido. Y le repito, perdón si tiene usted que, si no le hemos comunicado los motivos para no celebrar, ¿de acuerdo? Sí, lo que quiero decir es que se dé cuenta que lo que dice usted no es si hay asuntos y no hay asuntos. No estamos tratando el tema de si hay asuntos o no hay asuntos. Lo que estamos tratando es que está legislado, está en el acta de pleno que los juntas de gobierno son el primer jueves de mes y el tercero. Eso está en un acta de pleno. Sí, también está legislado que los funcionarios tienen unas vacaciones al año y todo está legislado. Entonces, hay que dar cobertura a todas las cosas. Pero es que me sorprende que todavía insista en querer justificar el error. No lo estoy justificando, pero estoy diciendo los motivos por los que no se ha celebrado y le digo que perdone usted si no le han avisado que no se había convocado. No le puedo decir otra cosa. Segunda pregunta. ¿Qué presencia ha tenido el Ayuntamiento de Peñafiel y sus recursos turísticos en Fitur, la feria turística más importante de España y una de las más importantes a nivel mundial? Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Ha tenido presencia a través de la Ruta del Vino y en el stand de la Junta de Castilla y León y con el Museo Provincial del Vino. La Diputación, ¿estás apañada? De repente. Pasamos a la tercera pregunta. ¿Cuáles han sido las causas para que no se concediese al Ayuntamiento de Peñafiel ayuda económica por parte del Ministerio de Fomento del 1,5% cultural para la inversión prevista en el castillo? Bueno, pues precisarle la ayuda de la solicitud del Ayuntamiento, que hemos mencionado antes, la solicitud de Diputación, y parece ser que no hay motivo de rechazo, sino que quedó en una lista de reserva en espera de que pueda haber fondos. O sea, yo creo que hay una gran afluencia de proyectos para acceder a estos fondos. ¿Se ha estudiado ya el bloque relativo a que se instale un buzón de sugerencias con comisión de atención a las mismas? Lo hemos estado estudiando y nosotros somos partidarios de ser mucho más resolutivos, en el sentido de que sugerencia que llegue o petición que llegue un vecino no tenga que pasar por una comisión, sino que se atienda inmediatamente. Es más, si puede que no pase incluso por los políticos, que sean los propios funcionarios los que naturalmente resuelvan esa cuestión con la mayor celeridad posible, pues
es lo que pretendemos, llegar, ¿no? Que no se pierdan esos tiempos en que un vecino puede decir que hay una puerta tirada en un cubo de basura o que sea. Entonces, ese es el motivo por el que de momento, tras el estudio que hemos hecho, entendemos que no es necesario. Es que estamos los concejales, somos 13, cuando van diciendo, vamos con un buzón. Primer ruego. Se ha observado que la limpieza del recinto de la parada de bus es muy eficiente, encontrándose sus instalaciones con mucha suciedad, por lo que se solicita se tomen las medidas oportunas por el servicio correspondiente. Tiene la palabra, concejala. Gracias, señor presidente. Admitimos el acuerdo. Segundo ruego. Se instalen contenedores para pilas en lugares donde se dé servicio a los vecinos al municipio. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Indicarle que estudiaremos un nuevo. Tercer ruego. Durante el pleno celebrado el día 29 de octubre se realizó preguntas sobre las medidas que se habían tomado por parte del equipo de gobierno en relación con los robos sufridos en los últimos días. El señor Bartolomé contestó que se había tenido una reunión con los delegados del gobierno solicitando más medios. Además manifestó que a partir del mes de noviembre la policía local cubrirá noches. Ante esta información, ¿nos puede decir si la policía ha realizado servicio de noche, de ser afirmativo cuántos días y de ser negativo, nos dan las explicaciones del porqué del incumplimiento de esta afirmación? Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Indicarle que aunque sí que estaba reflejado en los cuadrantes la realización de turnos nocturnos, según el informe que nos ha dado el jefe de policía, no ha sido posible realizar ninguno. Los motivos que me esgrime son los siguientes. El primero fue en el mes de noviembre, no se pudieron realizar debido a los retrasos administrativos correspondientes, en su caso a la mayoría, a la Junta de Castilla y León en el Departamento de Intervención de Armas, que se ha retrasado la entrega del armamento de los nuevos policías. También me indica que como en el mes de diciembre había refuerzos para días festivos y vacaciones pendientes de varios de los policías, coincidiendo también en los viernes los exámenes a los que se estaban preparando, no han podido realizar ningún servicio nocturno. Sí, no sé si puede haber más excusas. La realidad que usted acta, la realidad es que no se ha prestado servicio de noche por parte de la Policía Municipal desde noviembre hasta este momento. Los motivos, pues ya sabemos todos cuáles son, posiblemente. Los motivos son los que explica el jefe de la policía local. Hay mayor que el cuadrante que se presenta por el jefe de la policía local es que estaban previstos. También es cierto que en el servicio de noche se ha puesto una norma que nunca haya un agente solo. Entonces, en el momento en el que falta un agente, uno no tiene arma, pues ese servicio se refuerza de tarde, no se ha hecho de noche. A mí por la noche sí que me parece peligroso que haya un policía solo, ¿eh? Entonces, ese será el motivo fundamental por el que no se haga la publicidad, más en lo que nos dice el jefe de policía. Pasamos al cuarto. Que se detallen los gastos que el Ayuntamiento de Peñafiel ha realizado con motivo de Riel Joven 2015. Pues tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Se han gastado 1.800 euros que han sido pagados por el Ayuntamiento y su inicial. 900 correspondientes a catas y carteles y otros 900 a publicidad. 900, ¿no? A catas y carteles y otros 900 en publicidad. Organización de las catas, los carteles, la cartelería, ¿quién es esto? Se explican los motivos por los que el señor alcalde o su caso responsable del área de hacienda personal no ha sido el pago en la asignación por concurrencia efectiva a las sesiones de la corporación como plenos, juntas de gobierno y comisiones de que inicia esta legislatura en junio de 2015 no han sido abonadas las cantidades asignadas en el pleno de organización del ayuntamiento. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Pues según mi criterio, y lógicamente es un criterio personal, entiendo que la propuesta de acuerdo que se adoptó entonces en el pleno de organización adolece, tiene lagunas en la regulación de determinados aspectos y es por lo que entendemos que plantearía problemas el poner, el aplicar, hacer efectivo ese pago. De todas formas le digo que es mi criterio, si usted no lo comparte puede iniciar o reclamar lo que considere oportuno. Sí, sí. Me parece muy bien que usted tenga un criterio, pero hay un acta de pleno de planificación del ayuntamiento en el que hay una propuesta por parte del Partido Popular en el que se dice claramente que las asignaciones se pagarán cada 3 meses. Nosotros hicimos una enmienda a la propuesta que hizo el Partido Popular y no dijimos que se cambiase esa propuesta del Partido Popular. Se ha estado pagando siempre cada 3 meses y
este momento, a mí me parece bien que usted tenga su opinión, pero aquí la realidad es que hay un acta de organización del ayuntamiento en el que ustedes hicieron una propuesta concreta y era pagar cada 3 meses como se estaba haciendo anteriormente. Esa parte de la propuesta, nosotros no hicimos ninguna enmienda relativa a eso, porque ustedes entonces se acogen a lo que quieren. No me muevo la cabeza, señor alcalde, porque es así. Y además, la asistencia a plenos es efectiva en el momento que una persona asiste al pleno. O sea, es que es así. Si ustedes, por lo que sea, porque no sé cuál es su opinión, si ustedes no quieren pagar la asistencia a los plenos como se acordó a los concejales, pues hagan lo que tengan que hacer. Yo le digo que no es normal que un acuerdo de pleno desde junio se está incumpliendo. Entonces, bueno, usted nos dice, hagan lo que tengan que hacer. Bueno, pues yo creo que eso no son respuestas. Creo que no creo que sea la solución. Si usted cree que es la solución, pues siga adelante así. Pero vamos a ver, en el acta está bien claro, cada 3 meses, y si no fuese así, es la asignación y es por asistencia a plenos, comisiones y todo eso. Entonces se debería de pagar una vez que se hace la asistencia, porque por secretaría se tiene que hacer informe de que efectivamente los concejales han asistido. Y una vez que han asistido y está justificado el gasto, pues habrá que pagarlo. Si ustedes no lo quieren pagar, pues no lo paguen. ¿Tiene la palabra, concejal? Sí, gracias. Ya le he dicho que es mi criterio y es mi entender, que puede estar de acuerdo o no. Y si no está de acuerdo, ya le he dicho, que haga lo que crea que tiene que hacer. Si cree que el acuerdo que se adoptó es perfecto, completo y que contempla todos los aspectos que debe de contemplar, pues lo tiene bien sencillo, solicite el abono de la cantidad que me corresponda. Hombre, lo que no me puede argumentar es que en nuestra propuesta se contemplaba la periodicidad en el pago y en la suya no, pero que es que la periodicidad del pago de nuestra propuesta no la enmendaron, cuando la enmienda que se presentó fue una enmienda a la totalidad y la propuesta que se aprobó en su integridad fue la que presentó la oposición. Entonces, seamos un poco serios. O sea que esta propuesta no la queremos, la cambiamos, pero de aquella propuesta, como hay un aspecto que se nos olvidó recoger a nosotros, eso sí que lo mantenemos, seamos serios. Es una pregunta. Si se responde, pero se responde y luego sí que... Por alusión, pido la palabra, vamos a ver. Una cosa es que la pida, otra cosa es que tenemos que dar. ¿Cómo va? Perdone, en este caso, el que ha hecho el ruego es el que tiene la palabra. El que tiene la palabra y bueno, yo... Usted no ha hecho un ruego. No, por alusión. Sí, pero vamos. En este caso personal, ¿cómo no, según el reglamento, que tiene que... No, pues que responderá, ¿eh? Si no quiere responder, si no quiere responder... Por alusión. Es que no hay alusiones. Señor presidente, ¿me permite la palabra? Si va a aportar algo nuevo, si no es que está claro, si va a aportar algo nuevo a las dos partes. Vamos a ver. Hay una cosa que está muy clara y usted, señor Hernández, lo sabe. La propuesta que usted durante esta y la cuarta legislatura es la misma. Y lo único que nosotros hemos enmendado precisamente, habido hecho esa pregunta y usted bien la corrigió perfectamente. Pues esas cosas, esos puntos son los que nosotros hemos enmendado a la propuesta de ustedes. Y lo demás, los planos técnicos, lo demás permanece. Porque cada año el mismo criterio había sido siempre el mismo. Entonces, este año no lo aplica y el anterior tampoco. La periodicidad es trimestral. Si ese es el problema, yo no veo problema. Y por otro lado, no me parece coherente que aplique su criterio. Por tanto, yo creo que no me parece coherente. Sí, yo prefiero, como hemos dicho en comisiones, un informe técnico al respecto, digamos, y si no, pues haremos una propuesta y se lo damos a Cáritas o a una lo que estoy diciendo, con el dinero cada lo que quiere. Lo que está usted pidiendo es el dinero. En dos palabras. Cuando se presenta una enmienda como la que se presentó, es una enmienda a la totalidad de la propuesta del Partido Popular. Y no me venga con que unos puntos sí, eso lo ha dicho muy claro el concejal, y otros no. Los que me interesan no. Cuando se presenta una enmienda a la totalidad, es a la totalidad. No es a la totalidad. Me admite usted la enmienda de todo lo que vimos del pasado ejercicio, ahora una propuesta. Sí, no merece la pena abrir un debate. Del pasado ejercicio, para dárselo a Carlos.
Señor Hernández, tiene que ser una proposición. Yo le propongo que para que todo el dinero del ejercicio pasado se lo demos a que el dinero que nos tenemos que llevar los concejales lo dejemos en el ayuntamiento. Yo para que delante de todos los peñafileses. Las aportaciones y las retribuciones de los concejales en su integridad para el ayuntamiento, para que lo destine a obras. Para ustedes han generado. Ustedes no hagan nada, se renunciaba a ello. Pero ¿cómo tiene la valentía de decir que lo das? Usted renunciaba a ello. Usted de los 30.000 euros, que no te lo poníamos. Débese usted. El primero. Pero si no va a dar nada. ¿Cómo que no da nada? ¿Cómo que no va a dar nada? Hombre, yo le doy los 30.000 euros que renunciar aquí en pleno. El que no renuncie es usted su sueldo. Yo he renunciado a los 30.000 euros. Se está equivocando. Pues renuncie esta asignación. ¿Por qué tengo que renunciar? Renuncie esta asignación. Señor profesor, me parece lamentable que tengamos que llegar a estos... a este... ¿Quién le da la palabra a usted? ¿Se me puede dar la palabra? Es que no seamos esos hombres, ya no es eso. Por favor, seamos... Que no podemos dar un ejemplo de lo que podemos hacer. Que no le da la palabra. Con el dinero, hombre. Respete el turno de intervención. Por favor, hombre, pero no lleguemos a esto con el... Si hay algún concejal aquí que no le dé al ayuntamiento, ha sido el alcalde. ¿Qué ha renunciado a sus... Se ha renunciado, le dábamos 30.000 euros porque viene usted 8 horas a trabajar. Usted no le daba nada. Que a mí no me... Sí. No, usted no. Hombre, lo iba a pagar el ayuntamiento. Es que ustedes sale de mis impuestos, señor Roberto. Se lo dábamos. Pero no tomen estas cosas. El tema de dinero con esas cosas. Usted no me daba nada. Que no. Que lo paga el ayuntamiento. Sí. De acuerdo. Igual que lo que está pidiendo este Y yo señor. he decidido dejarlo en este Y este ayuntamiento. señor está pidiendo lo suyo. No está pidiendo lo ajeno. Está pidiendo lo suyo. Este señor. Y ustedes se lo están dejando. No me digan que yo le he dado nada al Y no hagan trabas con el tema ese, porque es imperdonable que lleguemos a esto. Se lo digo sinceramente. Bueno, pues ya Pero coño, que no estamos llegando. Pero qué coño ni qué leche. Que es lamentable que tenga. Pues sí que es verdad. Primero hacen uso de la palabra sin que se la Pero dé. coño, es que tampoco. Es que no puedo consentir. Mira, señor presidente, por favor. lo que no puedo consentir es que Ahora esté jugando jugando lo con el justo dinero. con el sueldo, ¿eh? Lo justo Coño, con el sueldo, ¿eh? A mí lo No justo se le con va el a sueldo. también horas por trabajar. Hombre, Por favor, no no me diga eso. Yo sí que trabajo. Que sí, yo no hago nada, fíjese. Claro, no lo sé. Yo no hago nada. Yo sí que trabajo. Yo no hago nada en el ayuntamiento, fíjese. Bueno, pasamos al sexto. Mirad por los vecinos de Peñafiel, es lo que estoy haciendo. Cojones. No, que me diga que Vamos a sentir un segundo. Si me permite. Sí. La enmienda a la totalidad la tienen en la barra. Lea la propuesta de acuerdo que fue objeto de aprobación. Se abre el turno. Léala. Pero vamos a presentar la siguiente enmienda. No, es que, me pregunta y no me deja ni hablar. Sí, No me deja ni hablar. perdón. Disculpa, la propuesta de acuerdo. Propuesta de acuerdo para el régimen económico de asistencia a órganos colegiados y dedicación de miembros de la corporación. Y ahí se recoge la propuesta presentada por los grupos de la oposición. Eso es lo que se acordó. Eso es lo que se acordó. Además es tontería discutir. ¿Para qué vamos a discutir? ¿Cómo que es tontería? Les he dicho, pero tengan educación y No, usted no tiene educación. Tengan educación y respeten el turno. Les he dicho que si no están de acuerdo, presenten la reclamación o hagan lo que quieran hacer, que no hay ningún problema. Presenten reclamaciones, un escrito, una proposición, pero si están todos los días presentando proposiciones, escritos, pues preséntenlo y digan que se abone porque hay que pagarlo, porque es justo y es conforme a derecho que se pague. Presenten una reclamación, presenten una proposición, presenten lo que quieran. Si es su criterio, pues háganlo. Y que informen los técnicos y sacan lo que se tenga que hacer, ya está. Claro. Venga, sexto. Nos explique qué caminos van a arreglar por un importe de 8.450 euros y con qué partida se va a financiar. ¿Tienes una palabra de checar? A ver si la encuentro. El camino que se va a arreglar es al que hemos ya hecho referencia anteriormente, es la cuneta, el camino, no sé si se llama de Guademugarra. No es Todos. Es Pradillos, el camino de los toros. Pradillos. Por cierto, ha quedado bien. Ha quedado bien. En numerosas ocasiones, Hombre, claro. desde el Grupo Socialista se ha puesto de manifiesto la situación lamentable del vertedero de Valdejay. Hemos comprobado que poco o nada se está haciendo por parte del equipo de gobierno para solucionar esta situación de atentado contra el medio ambiente. Y en estos días de viento se ha agudizado el problema que viene siendo habitual año tras año. Tenemos nosotros que la siembra de plásticos por las tierras de labor y por la carretera. Ante esta situación exigimos que se pongan medidas oportunas para solucionar este problema. Bueno, voy a contestar yo. Siempre decir que el Ayuntamiento de Peñafiel, lo primero que tenemos que pensar para solucionar el problema del vertedero es que hay una entidad, una empresa que dé solución a los residuos que se puedan generar en el municipio. Desde el Ayuntamiento de Peñafiel hace 2 años o 3, no recuerdo exactamente, que se consiguió una licencia a una empresa
para que instalase una planta de reciclado de residuos procedentes de la construcción. Entendemos, y ya te lo dije en pleno, que alguno dijo que esto sería inmediatamente, que la situación económica por la que está atravesando el sector privado, las empresas pues, han dificultado que se pueda materializar esa obra y esa licencia que sigue en vigor, y que naturalmente la empresa pueda ejecutar cuando naturalmente reúna las condiciones de financiación económicas y técnicas para poder ejecutar. Una vez que se produzca esa situación, es decir, que los constructores de Peñafiel, los vecinos de Peñafiel sepan dónde pueden llevar esos escombros sin tener que desplazarlos 30 kilómetros o 20 o 15, pues abordaremos el siguiente tema. Lo que sí que estoy haciendo, personalmente yo, porque coincido con usted que vías de aire y tal, la verdad que la gente pues, tira todo tipo de residuos, algunos que se reciclan en el punto libre, pero los tiran allí, pues que se vaya limpiando, si se ha dado orden al Departamento de Obras para que se vaya limpiando esa zona de vez en cuando. Yo creo que a lo largo de este año habré dado como 3 o 4 órdenes, indicaciones para que se vaya limpiando, pero creo que tenemos que ir al fondo de la cuestión, esperar a que la situación económica mejore, esperar a que las empresas puedan poner en marcha estos proyectos y una vez que esto se produzca, realmente pues, proceder naturalmente a resolver esto de una manera completa. Octavo ruego. Nos explique las obras realizadas en cuneta de camino municipal con un importe de 14.600 euros según consta en decretos de 150-2015. ¿Qué tipo de procedimiento se ha utilizado para señalar estas obras y con qué criterios se señalan y en base a qué proyecto? Sí, pues como le decía anteriormente, han sido las obras realizadas en el camino de Pradillos. Ha consistido en un entubado y un rellenado a base de piedra de río. La forma de adjudicación ha sido contrato menor, adjudicación directa. Y no ha hecho falta ningún proyecto para la noveno ruego. Nos explique qué criterios se han seguido para asignar la redacción del proyecto de urbanización fase 2 sector sum 20 Parque Empresarial Azucarera por importe de 21.659. Gracias, señor presidente. Decirle que la contratación ha sido como contrato menor, acreditación directa, y que se ha atendido a lo que siempre se suele hacer, que si el arquitecto municipal está dotado para hacer este proyecto, pues se le encarga. Expliquen qué situación se encuentra el expediente sobre la situación de TDP y uso, cuál va a ser el coste final del proyecto y en qué fecha se tiene previsto que esté instalado para que los vecinos vean con normalidad la televisión. Gracias, señor presidente. Indicarle que el proyecto está hecho y ya le tenemos. El proyecto es de un coste de licitación de unos 47.000 euros. Lo que pasa es que parte de esos fondos vendrán de planes provinciales, entonces hasta que no aprueben esos planes no lo podemos licitar. Así que en cuanto podamos lo haremos. Explique la situación en que se encuentra la instalación de la caldera de la villa y el juego infantil. ¿Cuándo se pondrá en marcha y a cuánto asciende el coste de la instalación? Sí, que la empresa multinacional ha finalizado la obra y se ha tenido que adjudicar a otra empresa la instalación y puesta en marcha. Sí, gracias, señor presidente. Indicarle que la obra está adjudicada. Creo que han empezado ya a realizar algunos de los trabajos. La duración estimada que nos han dado desde el mes será de 16.387,20 más IVA. Explique el decreto número 1/2016 sobre modificación de contrato. Tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. Se trata de una modificación del contrato de auxiliar administrativo de los CEAS, del Centro de Acción Social, consecuencia de que se ha modificado a su vez el convenio que tiene suscrito el Ayuntamiento de Peñafiel y la Diputación, así como el resto de ayuntamientos con CEAS, por el cual la Diputación ha acordado ampliar la jornada de trabajo que tienen estos auxiliares administrativos, pasando de 5,5 horas a la semana, al día, a 6 horas diarias. Es un convenio que tiene firmado la Diputación con todos los ayuntamientos cabecera de CEAS y ha decidido ampliar en eso la jornada de los auxiliares administrativos para mejorar el servicio que se presta desde los CEAS. Explica que el proyecto 2016 va a llevar procedimiento abreviado 187-2015 que se sigue en la juzgada con el administrativo de Valladolid contra el Ayuntamiento de Peñafiel por parte de CESPA, Compañía Española de Servicios Públicos Auxiliares, S.A. Tiene la palabra. Pues se trata de una reclamación presentada por la empresa CESPA. Según ella, hay una factura pendiente de pago que
creo recordar, tres facturas pendientes de pago del año 2009 y 2010. 2008 y 2009. No obstante, los servicios de intervención han estudiado las contabilidades correspondientes y han comprobado que están pagadas y por lo tanto se ha informado que las facturas están pagadas y lógicamente CESPA será muy libre de hacer lo que considere. Entonces, expliquen qué situación se encuentra el expediente sobre la reclamación de la empresa de Elicel España. ¿quién la palabra? Pues como hemos comentado anteriormente, recientemente ha presentado una nueva demanda a la empresa reclamando esa cantidad que en su día ingresó por concepto de impuesto de construcciones por aquellas obras que no se han ejecutado. Aún lógicamente no se ha celebrado vista, entendemos que todavía tardarán en fijarse la fecha de la vista. Muy bien, y luego creo que tengo una pregunta, ¿no? ¿Una obra que se hizo? Sí, Hay una cuestión que se ha pasado antes. En la estación de la parada de autobuses ¿sí? no queda ni una sola señal de prohibido fumar. Ah, se me ha fijado. La señal, yo creo recordar que las había. Eran letras. Eran letras. Por letras, bueno. No había... No, las de purito, bueno, de prohibido no, fumar. purito no, eran letras que... Bueno, yo no vi señales el otro día por allá, a lo mejor estas están letras. Sí, bueno, mirando. Y había gente fumando dentro. Y quedó una pregunta de pleno ordinario, por eso, la ley de la secretaría. Pregunta a la vista del requerimiento formulado por el órgano público competente la razón de que no se envíen puntualmente las actas y los acuerdos municipales. Pues parece ser que las actas se mandaban a la subdelegación del gobierno y no se dieron cuenta que había que mandarlas a la delegación. Se han remitido todas las actas y me imagino que se irán remitiendo tanto a la Junta como a la subdelegación. Y bueno, se aprueban, ¿eh? Eso también es lo Hay que aprobarlas. que nos lo han reclamado antes de aprobarlas, eso sí que es verdad, ¿eh? Y nosotros aquí la costumbre que ha habido es aprobarlas y luego mandarlas, y por eso a veces hay algún retraso. Otras veces se manda el borrador, pero aquí la costumbre es mandar ahora estas 4, por ejemplo, no hay que aprobarlas. Y levantamos la sesión. Buenas noches a todos.